Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. La palabra del Señor hoy es muy evidente en el sentido de la propuesta que nos puede dar, que tiene la línea de continuidad justamente con lo que está anunciando el Señor todo este tiempo. La necesidad, diríamos así, de permanecer siempre fieles, coherentes en el llamado de Dios, en el camino que hemos sido elegidos, porque existe verdaderamente una tentación muy grande, sobre todo aquellos que pueden tener alguna autoridad o puede habérseles designado algún don y algún liderazgo, por tanto también, ya sea en la comunidad, ya sea en la sociedad. El aspecto religioso del que habla Jesús en este tiempo contra los saduceos, fariseos, los doctores, no solo se trata de unas controversias que puede haber de parte de él y también con sus contemporáneos, sino está indicando lo que puede acontecer a aquellos que tienen responsabilidades. No hay nada peor, hermanos míos, de desviarse del camino de Dios, que el que ha sido elegido, el que se le ha dado un don, una autoridad, no permaneciendo fiel, por tanto, pueda corromper su corazón y alejarse totalmente de lo que sea, no solamente su servicio, sino de lo que Dios mismo le está proponiendo. Por eso, en el Salmo dice: Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. Nos puede acontecer también a nosotros, que somos aquellos que quieren ser discípulos del Señor, que fielmente vienen a la palabra de Dios, a la Eucaristía, celebran la misa, acuden a la oración constantemente, tratan de vivir en comunidad, pretenden tener esta relación con Dios y con los hermanos de amor y de servicio, a lo mejor teniendo también algún don o algún oficio concreto, ya sea como catequista, como ministro, siendo y pretendiendo ser religioso, por lo menos aquellos que acuden también a la misa cotidianamente. Teniendo este ser discípulo del Señor, uno se puede también desviar y corromper. Esto no pasa solamente con las autoridades civiles, puede acontecer también con nosotros mismos. Y no hay nada peor que justamente llegar a un punto de este estilo porque nos hemos desviado de Dios. De hecho, si ustedes ven, o hemos escuchado la primera lectura de Malaquías, Malaquías significa el mensajero de Dios. Previene, o es más, da la advertencia de aquellos que, siendo doctores de la ley, aquellos que han conocido profundamente la ley, aquellos que son elegidos dentro del pueblo como grandes autoridades religiosas, aquellos que se les ha puesto en mano lo fundamental de este pueblo, de su espiritualidad, su religiosidad, se han corrompido. No siguen el camino de Dios, o simplemente de apariencia. Por eso advierte, previene de que esto no puede acontecer. Si hay alguien de nosotros que por tanto también tenga algo que Dios nos ha concedido, ser religioso, ser parte de esta asamblea, fundamental es retornar siempre a las fuentes y permaneciendo fiel. Que el Señor nos guarde, que el Señor no permita que nos desviemos,
Que el Señor nos dé la posibilidad y la continuidad también de que aquello que escuchamos, aquello que estamos en el camino de Dios, en la voluntad de Dios, sea también no solo de palabras, sino también en obras. Al mismo estilo de Pablo. Pablo que se convierte al mensaje de Jesús, a la persona de Jesús, que lo proclama como aquel que ha muerto pero ha resucitado, se dedica a construir las comunidades en este sentido, fielmente, en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles y en los momentos de gloria. A su comunidad de Tesalónica que hemos escuchado, lo que está anunciando constantemente es el hecho de mantenerse fieles al llamado que Dios le ha hecho. El discípulo, el misionero, el apóstol, el profeta, la autoridad, diríamos el catequista, el evangelizador, diríamos el proclamador de la palabra de Dios, diríamos el ministro de la liturgia, diríamos el cantor, diríamos el ministro de la palabra, el ministro extraordinario de la Eucaristía, diríamos nosotros mismos, fundamentalmente, que el Señor nos mantenga en su paz, que el religioso o la religiosa sea coherente. Y si se nos ha dado una autoridad, el Señor nos libre de corromper nuestra alma y alejarnos de Dios mismo. Que el Señor nos permita este espíritu de fieles a Dios permanecer para anunciar este reino de paz, de justicia. Es lo que reprocha de alguna manera Jesús también a aquellos que son autoridades del pueblo. Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés, lo más grande que se les puede haber dado. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. No hay nada peor de aquel que se desvía de Dios mismo y del servicio al que se le ha llamado. Los escribas, fariseos, doctores, aquellos que se les ha dado una autoridad, no siempre hacen lo que dicen. Síganles en lo que dicen, lo que proclaman, lo que anuncian, pero si están lejos de esta verdad, no les hagan caso. Porque estos, dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas, ni siquiera. Vean la incoherencia fatal. Todo lo hacen por apariencias, para que los vean, más que todo centrados en los ritos, en las vestimentas, en aquello que aparece, en los nombres, en los títulos, más que todo preocupados de aquello y no del verdadero ministerio o servicio. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Son ritos, son apariencias para que se pueda ver. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Aparecer como los primeros, que se les diga y se les salude con toda pleitesía, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. Hermanos míos, ¿cuánto de esto nosotros vemos? Dios nos libre de que pueda acontecer también con nosotros,
de solo vivir de apariencias. Que nuestro servicio más bien sea coherente, que es lo que Dios o lo que Jesús está llamando y nos está diciendo también a nosotros. Pidamos por las autoridades, ciertamente, las autoridades civiles, que cumplan bien su misión, pero pidamos por nosotros para que cumplamos bien nuestra misión en esta fidelidad y total, que es lo que de verdad estamos llamados. ¿A qué se nos ha llamado? ¿A qué se nos ha convocado? ¿Para qué se nos ha dado un don, un ministerio, un oficio, una tarea? En definitiva, para responder al amor de Dios, para honrar a Dios y adorar a Dios, como decíamos el anterior domingo, y para servir en el amor a los hermanos, sobre todo los que más necesitan. Eso es lo fundamental. ¿Cuál era el principio de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Tu Señor pues nos conceda entonces este caminar en la voluntad de Él, renovar constantemente esta fidelidad, renovar constantemente este amor, este servicio y el motivo del por qué estamos en este camino, el motivo del por qué se nos ha dado una tarea o una autoridad, el motivo del por qué estamos en este mundo o queriendo construir el reino de Dios. Que sea el Señor que nos conceda esta paz, esta alegría, esta libertad, y que podamos seguir haciéndolo en toda esta alegría, esta fidelidad, siendo buenos discípulos, misioneros.